El elemento básico es esto que está acá, que es el axis. El axis es muy conocido porque tiene una apófisis odontoides, ¿no es cierto? Que es lo principal que vemos. Se dan cuenta también que las expansiones laterales de esta estructura ósea no son tan grandes, es decir, que es más soportable en densidad que más lateral. Esta va a descansar, o esta va a descansar de esta forma, ¿no es cierto? Impidiendo que este diente que está acá va a tener que aprisionarse hacia la parte adelante de la estructura del atlas para evitar que oprima o que lesione la misma médula espinal. Por eso hay un ligamento a este nivel, ¿okay?, que va a impedir el movimiento de la apófisis odontoides dentro de la fosa o de la cavidad vertebral. ¿De acuerdo? Cuando eso se daña, obviamente ya saben qué es lo que está pasando. Cuando se rompe el cuello, por ejemplo, la nuca, se da ese tipo de lesiones de ruptura de este tipo de ligamentos. Ahora, dentro de estas vértebras cervicales hay una característica especial. Ok, correcto. Nos dice la teoría que puede tener un espacio de forma de triángulo, ¿ya? A veces no se cumple entre todas las que nosotros hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? Fíjense, esta de acá. Esta que está acá. La apófisis bífida, ¿listo? La mayoría de las estructuras cervicales, ¿listo?, van a tener una apófisis espinosa bífida, es decir, que tiene dos cabecitas en cada uno de ellos. Cuando tomamos el examen, generalmente colocamos esas porque son las más características que uno puede verificar, ¿listo? En esta sí podemos ver que el espacio es triangular, ¿de acuerdo? El espacio es triangular. Fíjese el cuerpo que tiene. El cuerpo que tiene no es tan grande, pero siempre posee ¿quién? Los orificios transversos o los agujeros transversarios, que es por donde ya usted sabe que va desplazándose la arteria vertebral. Exacto. Y un detalle más, en esta estructura, a este nivel de las cervicales, vamos a encontrar una dilatación, que es la primera dilatación de la médula espinal. A eso nosotros llamamos intumescencia. Una intumescencia, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera? El dominio o el manejo de los miembros superiores. Entonces vamos a encontrar dos grupos intumescentes, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbosacro, ¿no es cierto? Son dos grupos de dilataciones de donde van a emerger estas raíces espinales, pero van a tener una función especial. Cuando se expanden van a generar dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Son áreas de superficie de nuestro cuerpo que son liderados por cada uno de estos testonelios, sensitivos y motores. ¿De acuerdo? Entonces, cada opresión que uno verifique, por ejemplo, una limitación en movimiento, una limitación en sensibilidad, en cada una de las zonas que vemos nosotros, vamos a poder verificarlo en la pantalla, cómo va emergiendo de una rama neural, que puede ser motora o sensitiva. Cuando emerge a nivel de la médula espinal, las radiaciones neurales, tiene uno que sale de la parte posterior y uno de la parte anterior de la misión. Entonces uno será motoro y el otro será sensitivo. El que va hacia adelante es motoro y el que va hacia atrás será el sensitivo. Los dos van a generar un complemento, es decir, un ganglio que se encuentra justo emergiendo por los espacios intervertebrales. Eso va a generar que haya una emisión de orden neural o una recepción de la orden periférica. ¿De acuerdo? Ese es el punto de confluencia entonces de este tipo de orden. Ahí es donde nosotros conocemos una neurona eferente y una neurona aferente. ¿Listo? Son términos que van a manejar con respecto a ello. Hacia la parte torácica, ¿listo? Las torácicas son un poquito, se dan cuenta, vamos a verla acá un poco más claro. Se van a dar cuenta, fíjense sus expansiones laterales, sus apófisis transversas. ¿Por qué tienen esta característica? Porque van a recepcionar a nivel de tórax a las costillas. Entonces generan articulaciones en esas zonas que van a permitir el sostenimiento de cada una de las vértebras. Esas estructuras, no creo que tenga una torácica por acá. Acá, esto que está acá. Esto que está acá es una torácica, ¿listo? El agujero es redondo hacia adentro, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. En el reconocimiento del examen va a haber alguna de estas zonas que están indicadas o pintadas con lápiz o con plastilina. Entonces encontramos el cuerpo vertebral, ¿no es cierto?, que va a variar dependiendo de la estructura que vamos a ir verificando, cervical, torácica o lumbar. En el caso del lumbar será mucho más expandida porque es la base de esta pirámide de soporte.
Además de ello, fíjense, encontramos esto que vemos acá arriba y esto que vemos abajo. Son apófisis articulares, ¿cierto? Apófisis articulares que tiene dentro de ella las denominadas carillas articulares. En estas carillas articulares se va a insertar uno con otra vértebra mediante ligamentos de fusión entre cada uno de ellos. ¿Qué nos permite estas carillas articulares? No solamente esta construcción anatómica, sino la limitación de movimiento. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a ¿quién? A la médula espinal por dentro. Hay movimientos que no vamos a poder hacer porque están condicionadas por este tipo de apófisis. Entonces, cuerpo de la vértebra, el cuerpo se reparte de la parte curvada de la estructura vertebral por unos pedículos. Estos son los pedículos, son las conexiones del cuerpo con las partes curvadas de la misma vértebra. Estos pedículos se dan cuenta que son redondeados en cada uno de los casos y va a dejar espacios entre ellos, ¿de acuerdo? Estos espacios, cuando generamos las cadenas óseas articuladas, va a generar la emergencia o la salida de cada uno de los radículos, ¿no es cierto?, de las raíces neurales para el dominio de nuestra superficie corporal. Además de ello, esto que es torácica, fíjense, tiene carillas articulares o hemicarillas. Esto, en el cuerpo vamos a encontrar en todas las torácicas, a excepción de la 11 y de la 12, fíjense, tienen hemicarillas articulares. ¿Para qué, profesor, son esas? De estas hemicarillas articulares van a emerger las costillas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que las costillas no le pertenecen a una sola vértebra, sino que se encuentran entre las fusiones intervertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haya una observación en el examen, estos serán las hemicarillas articulares. Luego, dijimos en la apófisis transversa, también encontramos carillas articulares, que son para la parte tuberosa o el tubérculo de la costilla, ¿de acuerdo? Hacia la parte posterior, fíjense, ¿qué encontramos? ¿Qué es esto que está acá? Esta es la apófisis espinosa, ¿cierto? ¿Y esto de acá qué será? ¿La laminilla? Las laminillas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las laminillas se están formando, ¿quién? La apófisis espinosa. Fíjense que la apófisis espinosa de esta vértebra es caudada, es decir, que va descendiendo, ¿no es cierto? Algunos dicen que es forma triangular, a veces puede variar por la forma de desgaste que tiene, pero siempre va de manera caudal, es decir, va hacia abajo, recepcionándose cada uno de ellos. ¿Listo? Hemos visto entonces las características de ello: cuerpo, pedículo, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, las laminillas, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. ¿Listo? Esto con respecto a las torácicas. Ahora nos vamos a la más gruesita, que es la lumbar, ¿no es cierto? En este caso vemos un cuerpo que tiene forma de un payar, de un frijol, o forma de riñón, ¿ya? O le dicen reniforme, ¿de acuerdo? El espacio es mucho más aplanado, también tiene forma triangular muchas veces, pero ¿qué ha resultado aquí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Se dan cuenta que las apófisis transversas ya no tienen las mismas características que esta. Es decir, que no van a tener carillas articulares porque en esta zona obviamente no hay ningún tipo de costilla, sino se van a insertar o se van a usar los músculos de esta región. También tiene carillas apófisis articulares superiores e inferiores, pero fíjese el diseño, fíjese cuál es la diferencia, porque a veces pueden haber algunas estructuras semejantes. Esta carilla está tirada hacia arriba, ¿se dan cuenta? A diferencia de esta que está lateralizada. Es decir, que tiene que generar una especie de amarre en la parte final para mantener en equilibrio nuestra columna vertebral. Es un poco más gruesa, ¿cierto? Es un cuerpazo que tiene esto. Los pedículos también son mucho más anchos porque tiene que recepcionar el peso. La apófisis espinosa deja de ser apuntalada, como en este caso, o triangular, y se convierte en casi cuadrangular o cuadrilátera, ¿no es cierto? Un poquito más corta. Las láminas siguen existiendo a ese nivel, son un poquito más cortas por la característica de la apófisis. Los pedículos, como hemos dicho, son un poco más densos. Las carillas articulares emergen de la misma imagen que la anterior. Y los espacios intervertebrales siempre se mantienen hasta el último. ¿Listo? La región final de esta estructura es la región sacra con la región coxígena. Esto resulta ser vértebras fusionadas, ¿cierto? Nos dice que hay 5 entre cada una de ellas y al final el coxis que tiene 4, ¿no?
Esta de acá, ¿qué nos pueden preguntar o qué nos van a preguntar? Generalmente tenemos 3 crestas, si ustedes se dan cuenta. Una cresta media y 2 crestas laterales, ¿no es cierto? ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir espaciar esta zona y generar, ¿qué? Obturaciones o forámenes, ¿no? Por donde van a emerger, ¿quién? La parte final de la médula espinal. ¿Listo? La parte final de la médula espinal. Estos orificios son posteriores, mientras que nosotros vemos de esta forma, también vamos a encontrar orificios en la parte anterior. ¿Listo? Entonces, esos orificios se concatenan tanto de uno y del otro lado y van a mantener irrigadas toda esta superficie, ya sea de órganos o muscular de estas regiones. Y además de ello, ¿no?, van a generar inervación en esa zona. Y la parte final es esto que está, que es el coxis, que no tiene, en teoría, una función específica, sino es la parte terminal de toda la estructura ósea. ¿Qué es lo que tenemos que recordar con respecto a la vértebra en sí mismo? Se dan cuenta que tiene una serie de curvaturas, ¿no es cierto? A lo que nosotros llamamos sifosis, lordosis normales. Entonces, la primera es una sifosis, cuando tiene la concavidad hacia la parte posterior. Lordosis, cuando la tiene hacia la parte anterior. ¿Listo? Eso se va a cumplir en doble caso. Uno acá arriba y uno acá a nivel de los lumbares. Y esto es lo mismo hacia la parte de la región sacra. ¿Listo? Eso que va a permitir que haya una especie de punto de equilibrio que va a mantener en estática o el equilibrio, valga la redundancia, a nuestro cuerpo con respecto a cada una de ellas. ¿Qué es lo que no debemos olvidar nuevamente? La cantidad de vértebras que tenemos en nuestra columna vertebral. Son 7, 12, 5 y 4, ¿no es cierto? Hablando de fusionadas acá. Pero no se olviden que las ramas neurales de emergencia de los nervios no son los mismos. ¿Se acuerdan que cuando vimos plexo braquial ahí arriba, hay hasta C8, ¿no es cierto? Entonces eso modifica en cantidad con respecto a cada una de las vértebras. Ya sabemos entonces que no salen los rayos de acuerdo a cada vértebra, sino a cada espacio intervertebral. ¿De acuerdo? Ya saben qué es lo que ocurre a nivel de cada aprisionamiento que puede haber en cada uno de esos tramos. Eso con respecto a la parte ósea. Entonces, fíjense, toda esta parte ósea, que es un continente, va a estar conteniendo ¿a quién? A lo que es la médula espinal. La médula espinal, ¿qué es? Es la proyección de lo que es el sistema nervioso central. Se han dado cuenta que está constituido de una capa muy dura, muy gruesa, que se llama dura madre. La siguiente será la aranoides, la subaranoidea y por último la vía madre. Eso generalmente lo podemos ver en histología, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a ver algunos detalles en específico que tenemos que recordar para cuando venga el examen. Se han dado cuenta que hay múltiples estructuras ahí en las bandejas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar a este nivel? Siempre el tipo de corte que se le hace a una médula espinal. La mayoría de los cortes que hacemos es por la parte posterior. Esto es como vamos a ver la estructura ahí adelante. ¿Qué tenemos que reconocer entonces para las preguntas en el examen? Esto que está hacia arriba, que es lo más común, que es la dura madre. Dura madre es evidente porque es totalmente compacta, resistente y es protectora de la estructura neural en sí. En algunos casos vamos a poder ver algunas dilataciones, ¿ya? Fíjense acá. Estas son las raíces, ¿ya? Estas son las raíces neurales que van a salir, fíjense, en cada botón de nervios, ¿ya? Todos van a confluir. Estas son las raíces nerviosas, tanto sensitivas como motoras. Ahora, para que la médula espinal se mantenga en equilibrio, tenemos que encontrar algunas estructuras que puedan fijarla a la superficie de la dura madre. Y a esas estructuras nosotros le hemos llamado ligamentos dentados. Esto que vemos acá es parte de un ligamento dentado. Profe, ¿cómo me doy cuenta que es un ligamento dentado? Porque se encuentra entre cada emergencia bulbosa de los raquis. ¿Listo? Siempre entre cada uno. Si yo o los profesores le colocan una cintilla verde a este nivel que está conectando la superficie de la médula espinal con la parte más dura de la misma y está en intermedio de los dos, yo no voy a dudar que sea el ligamento denticulado o dentado. ¿Listo?
¿Por qué? Porque va a ser solamente una fibra, como en este caso, ¿ya? Pero si fuese de esta forma, fíjense, estas son las raíces nerviosas, ¿no es cierto?, que van a ser anteriores y posteriores. Vamos a poder ver los bloques de cada uno de ellos. ¿Listo? Anteriores a este nivel. ¿A Sí. nivel de que estaba de la evidencia voluminosa? Como entre los dos, entre las dos emergencias. Entre las dos emergencias neurales, hacia el medio siempre está el ligamento dentado, ¿ya? Para mantenernos pues el equilibrio y no quitarle la función a cada uno de ellos. Fíjense, hay bloques que están acá, ¿sí? Y hay bloques que están hacia esta posición. Los dos tienen que confluir hacia la parte externa y formar estos denominados ganglios, que son dilataciones que están fuera, si se dan cuenta, fuera de la estructura de la dura madre. ¿Listo? Es decir, que no conmutan dentro, sino a la parte externa de la misma. Es por eso que le encontramos a este nivel, fíjense, estas dilataciones que vemos acá. ¿Listo? Son ganglios entonces, ¿ya? Ganglios de confluencia. Entonces, eso se va a desarrollar en toda la ruta de la médula espinal. Y esto va a terminar en lo que nosotros denominamos el cono medular. Fíjense, han ido sumándose hasta que va cerrándose y termina en una especie de apuntalamiento acá. Todo este tramo que ven acá, donde se encuentra la mayor cantidad de fibras, si ustedes se fijan, un montón de cantidad de fibras acá, este tramo que está acá con este montículo de fibras se denomina cono medular, ¿listo? O cono medularis, el cono medular. Este cono medular está relacionado con lo que ustedes han escuchado en clase que se llama la cola de caballo o cauda equina, ¿listo? Entonces el cono medular está relacionado ¿con quién? Con la cauda equina, ¿de acuerdo? Y hacia la parte media, fíjense, hacia la parte media va proyectándose una zona rama terminal denominada filum terminal. ¿Listo? Entonces, generalmente esas son las preguntas que vamos a tener nosotros en el examen. Filum terminal, cauda equina, cono medular o las dos intumescencias. En ese cuerpo que tenemos de exposición ahí, van a ver las dos intumescencias. No es que sean dos cosas englobadas, sino que son característicos porque tienen cierto tipo de dilatación en esas zonas, ¿ya? Profe, otra cosa que puede venir acá, igual los ganglios, ¿de acuerdo? Estas zonas ganglionares pueden ser a un tipo de consulta, pero están fuera, no se olviden, de la región de la dura madre, ¿ya? No les van a preguntar lo que es la zona blanca ni gris, porque fíjense, eso teníamos que hacer un corte y tener que mantenerlo en mejor cuidado. ¿Me permites esa raquis que está ahí? Ajá. Listo. Sí, acá por ejemplo, miren, se han formado con una especie de conitos o de cilindro, ¿no es cierto? Cuando yo expando un poquito, tal vez hacemos un esfuerzo y podemos ver una especie de, fíjense, ¿sí? Como de mariposita adentro, ¿no es cierto? ¿Esa qué será? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Sustancia gris, ¿no es cierto? Y la sustancia blanca es periférica, que es diferente en el cerebro. En el cerebro la periférica, ¿qué es? Gris. Y la central es blanca. ¿Listo? Eso totalmente claro. Lo mismo, fíjense acá. ¿Qué será esto que está acá? Este tramo, el cono medular. ¿Por qué? Porque está la cauda equina, ¿no es cierto? Todo el ramillete de los nervios terminales. Y hacia el medio, ¿a quién tenemos que sacar? El filum terminal. ¿Listo? Es la parte final de la estructura interna, ¿ya? Sale de lo que es, fíjense acá, se va a mantener la dura madre hasta el final, ¿ya? Pero es una proyección de toda la vía madre, la más interna, y llega hasta la parte final. Estas radiculaciones van a entrar a todo lo que es la región sacra, ¿ya? Como ramillete. Sí, aquí. Fíjense acá. Este es un ligamento dentado. ¿Ya? Este es nos ha quedado un pedacito, miren. Un pedacito de ligamento dentado. ¿Ya? Que está entre dos, les dije, ¿no es cierto? Aquí están las raíces nerviosas, que serían la anterior, y la subsiguiente que estaría saliendo por acá. Y entre ellas dos está el ligamento dentado. El ligamento dentado protruye lo que es la parte de
de la membrana aracnoidea a este nivel y se pega a la superficie de la dura madre. Son puntos de soporte que tiene, ¿listo? Si no, estaría como un colgajo que va hacia la parte final de nuestro cuerpo. ¿Qué más le ayuda a soportarse a la médula espinal dentro de esa estructura? Cada una de estas radiculaciones, cada una de las emergencias nerviosas que tienen todo ese tramo. Todos estos también son estructuras de soporte y a la vez son estructuras de emergencias nerviosas en su ruta, ¿ya? No sé si se han movido, fíjense, se han movido ¿se han llevado? No está, se me ha llevado.